Los ríos son cuerpos de agua que recorren nuestro planeta y que albergan una gran diversidad de vida, pero también pueden ser escenarios de hallazgos sorprendentes y escalofriantes. Vamos a ver algunas de las cosas más aterradoras que se han encontrado en los ríos de todo el mundo. Número 1. Tortuga mordedora. Florida es uno de los destinos turísticos más famosos del mundo por sus hermosas playas y su clima agradable, pero también es el hogar de algunas criaturas extrañas y terroríficas, como la tortuga mordedora. Esta tortuga tiene un aspecto prehistórico con una piel verde y naranja y un caparazón duro. Puede medir hasta 50 centímetros de largo y pesar hasta 35 kilogramos. Tiene un pico afilado y poderoso, con el que puede cortar huesos y tendones. La tortuga mordedora vive en lagos, pantanos y ríos del sureste de Estados Unidos. Se alimenta de peces, anfibios, reptiles, aves e incluso mamíferos pequeños. A veces también ataca a los humanos que se acercan demasiado a su territorio. A pesar de su aspecto y tamaño, la tortuga mordedora no es una especie peligrosa para las personas. Su población ha disminuido por la pérdida del hábitat, la caza y el comercio ilegal. Por eso, está protegida por la ley en algunos estados. Número 2. Pirarucú. El Amazonas es el río más largo y caudaloso del mundo. En sus aguas viven miles de especies de peces, algunas de ellas gigantescas y temibles. Una de ellas es el pirarucú, también conocido como arapaima. Este pez tiene una carne suave y sabrosa, por lo que es muy apreciado por los pescadores, pero también es muy difícil de capturar por su fuerza y tamaño. Puede medir hasta 3 metros de largo y pesar más de 200 kilogramos. El pirarucú vive en las zonas más tranquilas y profundas del río Amazonas y sus afluentes. Se alimenta de otros peces e incluso de aves acuáticas. Tiene una peculiaridad: necesita salir a la superficie cada 15 minutos para respirar aire. El pirarucú estuvo al borde de la extinción por la sobrepesca y la destrucción de su hábitat. Pero gracias a un proyecto de conservación iniciado hace 2 décadas, su población se ha recuperado. Hoy en día hay unos 190,000 ejemplares en el Amazonas. Número 3. Monstruo de Manhattan. Nueva York es una ciudad famosa por sus rascacielos, sus museos y sus parques, pero también por sus misterios y leyendas urbanas. Una de ellas tiene que ver con una horrible criatura que apareció en una playa del río Hudson en 2012. Un turista encontró el cadáver de un animal desconocido, con una piel grisácea, unos dientes afilados y unas garras enormes. Parecía una mezcla entre un cerdo, un perro y un cocodrilo. El turista tomó unas fotos y las subió a internet. La noticia se hizo viral y causó un gran revuelo. Nadie sabía qué era ese animal ni cómo había llegado hasta allí. Algunos pensaron que era un experimento genético fallido o una especie mutante escapada de un laboratorio secreto. Pero después se supo la verdad. El monstruo de Manhattan era en realidad un perro que se había ahogado y había estado flotando en el río por mucho tiempo. El agua había desfigurado su cuerpo y le había dado ese aspecto terrorífico. Un caso más de confusión e histeria colectiva. Número 4. Monstruo del lago Ness. Seguro que has oído hablar del monstruo del lago Ness, una criatura legendaria que, supuestamente, habita en las profundidades de un lago de Escocia. Muchos han intentado encontrarlo y algunos han conseguido fotos borrosas y dudosas de lo que dicen que es él. Pero lo que nadie esperaba es que el monstruo del lago Ness se mudara a otro lugar. En 2016, un turista que viajaba en un teleférico sobre el río Támesis, en Inglaterra, vio y fotografió una extraña silueta en el agua, que se parecía mucho a la del famoso monstruo. La foto causó sensación y muchos se preguntaron si el monstruo del lago Ness había abandonado su hogar y había viajado hasta Londres. Pero los expertos descartaron esta posibilidad y ofrecieron otras explicaciones más racionales. Algunos dijeron que la silueta podía ser de una ballena o un delfín, que a veces visitan el río Támesis. Otros dijeron que podía ser el cadáver de un animal muerto, que se había hinchado y deformado por la descomposición. Y otros dijeron que podía ser un simple tronco o una broma.
Número 5. Plutonio. El río Columbia es uno de los más importantes de Estados Unidos. Recorre unos 2.000 kilómetros desde las montañas rocosas hasta el Océano Pacífico, pero también es uno de los más contaminados por la actividad nuclear. En 1943, el gobierno estadounidense construyó el sitio de Hanford, un complejo industrial dedicado a la producción de plutonio, un elemento radioactivo usado para fabricar bombas atómicas, entre ellas las que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. Para enfriar los reactores nucleares se usó el agua del río Columbia, pero esto también provocó que se vertieran al río toneladas de residuos radiactivos que contaminaron el agua, el suelo y la vida silvestre. Desde hace 30 años se está trabajando en la limpieza del río Hanford, pero el progreso ha sido lento y costoso. El plutonio es un material muy peligroso y difícil de manejar, ya que emite radiación que puede causar cáncer y otras enfermedades. El río Columbia sigue siendo una fuente de vida para millones de personas, pero también una amenaza latente para su salud y seguridad. Número 6. Araña acuática. En 2011, una científica estaba investigando las criaturas que viven en los mares y ríos de Australia. Allí, descubrió una especie de araña muy extraña, capaz de respirar bajo el agua. Se trata de la argironeta acuática, una araña que pasa toda su vida sumergida. Esta araña puede medir hasta 2 centímetros de largo y tiene un aspecto similar al de las arañas terrestres, pero tiene algunas adaptaciones espaciales que le permiten vivir bajo el agua. Por ejemplo, tiene unos pelos hidrófobos que le crean una capa de aire alrededor del cuerpo. La araña usa esta capa de aire para respirar y para construir su nido bajo el agua. Para ello, teje una tela en forma de campana y la llena de aire que trae desde la superficie. Dentro de esta campana, la araña guarda su comida, pone sus huevos y se protege de los depredadores. La araña acuática se alimenta principalmente de insectos acuáticos, como larvas y mosquitos. A veces también caza pequeños peces o renacuajos. Su mordedura no es peligrosa para los humanos, pero puede causar dolor e inflamación. La araña acuática es una especie muy rara y difícil de encontrar en Australia. Su hábitat está amenazado por la contaminación, la introducción de especies invasoras y el cambio climático. Número 7. Cabeza de emperador. El río Alde en Inglaterra es un lugar tranquilo y pintoresco, donde los pescadores y los niños disfrutan de sus orillas. Pero en 1907, un niño encontró algo que rompió la calma del lugar. Era la cabeza de bronce de un emperador romano. Se trataba de Nerón, uno de los gobernantes más famosos y polémicos de la historia. Nerón fue el responsable de la reconstrucción de Roma después del gran incendio del año 64, que según algunos, él mismo provocó. También fue acusado de cometer atrocidades contra sus enemigos y su propia familia. La cabeza de Nerón mide unos 30 centímetros de alto y pesa unos 10 kilogramos. Se cree que formaba parte de una estatua ecuestre que se erigió en honor al emperador del siglo I, pero se desconoce cómo llegó hasta el río Alde. Algunas hipótesis sugieren que la estatua fue destruida por los enemigos de Nerón después de su muerte, y que la cabeza fue arrojada al río por algún soldado o rebelde. Otras dicen que la cabeza fue robada por algún saqueador y que se le cayó al río mientras huía. La cabeza de Nerón es una pieza única y valiosa que nos recuerda el esplendor y la crueldad del Imperio Romano. Hoy en día se conserva en el Museo Británico de Londres, donde se puede admirar su expresión severa y majestuosa. Número 8. Tanque de guerra. El tanque T-34 fue uno de los vehículos blindados más poderosos y efectivos de la Segunda Guerra Mundial. Fue diseñado y fabricado por la Unión Soviética y se caracterizaba por su potencia de fuego, su movilidad, su blindaje y su bajo costo. Se estima que se produjeron entre 600 y 1000 tanques T-34 durante el conflicto bélico. La mayoría de ellos participaron en las batallas contra la Alemania nazi, pero algunos también fueron enviados a otros países aliados o neutrales. Uno de estos tanques terminó en el fondo del río Don, en Rusia. Se desconoce cómo llegó hasta allí, pero se cree que pudo haber sido hundido por un ataque aéreo o una mina. El tanque quedó sepultado bajo el agua y el lodo durante 70 años.
En 2016, un equipo de buzos logró localizar y rescatar el tanque T-34 del río Don. Para su sorpresa, el vehículo estaba en buen estado de conservación y solo tenía algunos daños menores. Ahora, los expertos están trabajando para restaurar el tanque T-34 y hacerlo funcionar de nuevo. El tanque T-34 es un testimonio vivo de la historia y la tecnología de la Segunda Guerra Mundial. Es una reliquia que nos muestra el ingenio y el valor de los soldados soviéticos que lucharon contra el fascismo. Número 9. Pez maligno. En 1997, un joven brasileño decidió darse un chapuzón en el río Amazonas. Mientras nadaba, sintió un dolor agudo e insoportable en su oído. Tuvo que ser llevado al hospital de urgencia, donde le extrajeron un pequeño pez que se había introducido en su conducto auditivo. El pez era un candirú, también conocido como pez vampiro. Se trata de un parásito que vive en las aguas dulces del Amazonas y sus afluentes. Mide unos pocos centímetros de largo y tiene unas espinas afiladas en las aletas. El candirú se alimenta de la sangre de otros peces a los que se adhiere con sus espinas, pero a veces también ataca a los humanos, sobre todo si orinan dentro del agua. El candirú puede confundir el olor de la orina con el olor del amoníaco que desprenden las branquias de los peces. El candirú puede introducirse en cualquier orificio del cuerpo humano, como la nariz, la boca o los genitales. Una vez dentro, se aferra con sus espinas y empieza a chupar la sangre. Esto causa un dolor intenso y una infección grave. Para extraer el candirú, se necesita una cirugía. El candirú es uno de los peces más temidos del Amazonas por su capacidad de causar un daño enorme con un tamaño minúsculo. Su mordedura es una de las peores pesadillas de los bañistas. Número 10. Restos de niño. El río Támesis en Londres es un lugar lleno de historia y cultura. En sus orillas se pueden encontrar desde edificios emblemáticos hasta objetos antiguos, pero también se pueden encontrar restos humanos que cuentan historias macabras y trágicas. Los funcionarios que trabajan en el río Támesis han informado que encuentran restos humanos casi todas las semanas. La mayoría de ellos pertenecen a personas que se suicidaron o que murieron por accidente. Pero algunos tienen un origen más oscuro y misterioso. En 2001 se encontró el cráneo y la mano de un niño cerca del puente de la torre. El niño había sido asesinado y descuartizado, y su cuerpo había sido arrojado al río. Las pruebas de ADN revelaron que el niño había sido envenenado con arsénico. Además, se encontraron marcas que podrían indicar que el niño fue víctima de un ritual satánico. No se sabe quién fue el niño ni quién lo mató. Tampoco se sabe si hay más restos del niño en el río o en otro lugar. Lo único que se sabe es que el niño sufrió una muerte horrible y que su caso sigue sin resolverse. Hoy hemos visto algunas de las cosas más aterradoras que se han encontrado en ríos de todo el mundo. Hemos viajado por diferentes lugares y épocas y hemos descubierto cosas que nos han sorprendido, asustado y conmovido. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta pronto.